Apocalipsis capítulo 4. Comenzamos hoy el estudio de lo que es la tercera parte del libro del Apocalipsis, que son todos los eventos futuros, que son todas las cosas que van a pasar, según nos dice el mismo bosquejo del libro del Apocalipsis, son las cosas que van a ser después de estas. Pudimos ver cuando estudiamos el primer capítulo, en el versículo 19, que Juan se le dice que escriba las cosas que ha visto, que escriba las cosas que son, que es lo que vimos hasta la semana pasada, y que escriba también las cosas que han de ser después de estas. Entonces aquí vamos a comenzar a ver cosas en algunos casos que todavía no han sucedido. Vamos a empezar a ver cosas que vamos a entender a la luz de cosas que ya han sucedido. Y vamos a ver cosas que ni siquiera nos imaginábamos que el libro del Apocalipsis nos iba a enseñar. Vamos a ver cosas que van a asegurar nuestro corazón, vamos a ver cosas que van a traer paz a nuestro corazón. Y vamos a ver cosas que van a inquietar nuestro corazón. Quizás por nosotros mismos, quizás por nuestros seres amados, quizás por personas que conocemos, que si acaso estas cosas llegaran a caer sobre ellas, iban a sufrir algo que no queremos que nadie sufra. Porque al ver el derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra, vamos a darnos cuenta que lo que la palabra de Dios dice en cuanto a que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es verdad. Y vamos a querer nosotros mismos estar seguros y vamos a querer advertir a todo aquel que amamos en realidad de las cosas que vienen para que no tengan que pasar por ellas. Sepan de antemano que algunas de esas personas no van a recibir lo que les van a decir. Sepan de antemano que algunas de esas personas les van a decir que están locos por lo que les van a decir. Pero una vez que ustedes les digan, su responsabilidad ha pasado, su responsabilidad ha terminado. Y si Dios le dice al impío que se arrepienta y viva y no se arrepiente de sus malos caminos y muere, la sangre del impío va a ser reclamada de su propia mano. Pero si Dios le dice al impío que haga estas mismas cosas y le dice a usted que vaya y le diga y no le advierte, la sangre de ese impío va a ser reclamado de su mano. Entonces, vamos a ver cosas de nuevo que van a traer gran tranquilidad a nuestro corazón. Pero vamos a ver cosas que van a traer inquietud. Y las dos cosas son necesarias en la vida del cristiano. Las dos cosas son necesarias en la vida del cristiano, porque eso es lo que nos despierta, como hemos estado viendo. Los mensajes a las 7 iglesias, algunos fueron difíciles de recibir, pero al mismo tiempo nos ayudó a ver en dónde nos encontrábamos nosotros mismos. Y espero que al haber visto en dónde nos encontrábamos individualmente, nuestra relación con el Señor y nuestro caminar con Él, hayamos tomado las medidas necesarias para enderezar ese camino si es que se había enchuecado, para volver al camino si es que nos habíamos apartado, para saber que estamos listos. Ahora, el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Como ya les he estado diciendo, consideramos que las cosas que han de ser después de estas son aquellas que sucederán después de lo que se llama la era de la iglesia, o después de que la iglesia haya sido arrebatada al cielo, lo que conocemos como el rapto. Hemos hablado un poco acerca de ello, vamos a ver un poco más ahora y creo que se va a aclarar un poco más de por qué creemos lo que creemos y cómo es que esto se va a llevar a cabo. Una cosa que no quiero que confundan es que la experiencia de Juan en este capítulo que vamos a ver aquí de alguna manera semeja al rapto. Y hay una razón muy clara por lo que esto es. O que pudiéramos tomar este suceso en la vida de Juan como algo que es igual al rapto, porque no lo es. Porque el hecho de que Juan haya sido llevado al cielo en el Espíritu nos dice claramente entonces que esto no es para señalarnos que así va a ser el rapto. Cuando el rapto de la iglesia se lleve a cabo, vamos a ser arrebatados físicamente. Cuando Juan fue llevado al cielo, fue llevado en el Espíritu, su cuerpo físico quedó presente en la isla de Patmos. Fue un estado espiritual en el cual fue, pudiéramos decir, transformado, en el cual él en su mente, en su corazón, en un estado de ¿cómo se le llama? De trance,
Fue llevado por Dios al cielo para que viera las cosas celestiales. Cuando nosotros seamos arrebatados, cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, no va a ser en espíritu, va a ser físicamente. Y entonces debemos de recordar esta diferencia. Aquí Juan en el espíritu va a ser llevado al cielo, no físicamente. Cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a ser transformados físicamente. Nuestros cuerpos serán glorificados. Y físicamente, no espiritualmente, físicamente estaremos en la presencia del Señor. Lo podemos ver esto muy claramente en las Escrituras. Y hay pasajes que nos hablan específicamente acerca de este suceso. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 51, Pablo escribe esto a los corintios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y al hablar de dormir está hablando de morir. No todos habremos muerto todavía. Pero aun cuando todavía no habremos muerto, todos seremos transformados. En el versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Quiere decir que durante el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo físico que hoy está en la tumba, se va a unir de nuevo con el espíritu que está en la presencia de Dios, y físicamente los que han muerto en Cristo van a resucitar a lo que se llama la primera resurrección y van a ser arrebatados y llevados al cielo. ¿Por qué tiene que suceder así? El versículo 53 lo explica. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario entonces que así suceda. Entonces, ahí está la diferencia. Juan fue llevado en el espíritu, el rapto va a ser algo físico. De nuevo, Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en los versículos 16 y 17, hablando de este mismo tema, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo mismo de lo que está hablando Pablo a los corintios. Está hablando aquí ya no de los que todavía viven en ese tiempo, sino de los que ya han muerto. Ellos van a resucitar primero. Versículo 17 dice, y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el rapto es cuando el Señor Jesucristo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta, va a llamar a los que están muertos en Él a resucitar, y va a transformar a los que estemos vivos en ese tiempo, y nos van a dar juntos, tanto a unos como a otros, nuestro cuerpo glorificado, y vamos a encontrarnos con el Señor en el cielo. Noten por favor, esto va a ser importante más adelante en el libro de Apocalipsis, noten que el Señor Jesucristo nunca llegó a la tierra. El Señor Jesucristo viene en el cielo, nosotros nos encontramos con Él en las nubes, y luego somos llevados al cielo y estamos con Él para siempre. Entonces, la razón por la que vemos esto como una imagen de lo que el rapto puede ser, el rapto de la iglesia o el fin de la era de la iglesia puede ser, es porque a partir del capítulo 4 del Apocalipsis no volvemos a ver mencionada a la iglesia, sino hasta el capítulo 19 y en el versículo 7, en donde la vemos claramente mencionada como la esposa del Cordero. Todos sabemos que la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces la iglesia después del capítulo 3 ya no vuelve a ser mencionada, sino hasta el capítulo 19, en donde la vemos mencionada como la esposa del Cordero. Pero la palabra en sí, iglesia, aunque entre los capítulos 1 y 3 es mencionada hasta 19 veces, no la vamos a ver mencionada otra vez, sino hasta el capítulo 22. En el versículo 16, en la primera parte del versículo, en donde dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hablando aquí claramente del mensaje de la totalidad del libro del Apocalipsis. ¿Ok? Todos vamos tranquilos hasta ahí, ¿verdad? ¿Ok? También es significativo que ya no se menciona la iglesia, porque entonces quiere decir que lo que el Señor promete a aquella que es la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia, como ya lo estamos estudiando,
la que ha guardado su palabra, la que no ha negado el nombre de Jesús, se va a ver cumplido. En Apocalipsis 3:10, lo puede ver usted ahí en su misma Biblia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también, de nuevo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto que está hablando aquí el Señor es de la gran tribulación. Y lo que está diciendo aquí a esta iglesia es que todo aquel que sea fiel, todo aquel que guarde su palabra, que cumpla con su palabra, todo aquel que no niegue a Jesucristo, todo aquel que permanezca fiel, todo aquel que perdure, que persevere hasta el final, aquel que el mismo Señor Jesucristo dice es el que será salvo, todo aquel Dios lo va a guardar de esta prueba que va a venir sobre toda la tierra. Entonces, por eso es que creemos lo que creemos. Tomando entonces esto en cuenta, comenzamos con el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, viendo ahora lo que Juan está viendo cuando es llevado al cielo. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Inmediatamente entonces podemos ver aquí que estos sucesos nos recuerdan lo que acabamos de leer en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses, porque lo primero que vemos es que le habla con voz como de trompeta. Y tanto a los corintios como a los tesalonicenses, Pablo les dice que va a sonar la trompeta en ese último día. En ese día en el que vamos a ser arrebatados, va a sonar una trompeta. Y es lo mismo que Juan escucha aquí. Primera de Corintios 15:52 de nuevo, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. De nuevo, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podemos ver entonces claramente que aunque el rapto no va a ser en espíritu solamente, sino físico, y lo que le sucedió a Juan fue en espíritu solamente, podemos ver la semejanza entre una cosa y otra. Y podemos estar entonces seguros de que lo que el Señor Jesucristo nos promete de llevarnos al cielo, a estar con Él y de no tener que pasar por la gran tribulación, se va a cumplir. Recuerden, Él es el testigo fiel y verdadero. Él no puede mentir. Las cosas que nos ha dicho las ha dicho muy claramente. No hay manera de confundirnos en lo que Él está diciendo. Ahora, quiero que vean algo muy curioso aquí al empezar a leer el versículo 2 de Apocalipsis 4. Noten lo que dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Primero, al instante. Cierre y abra los ojos usted ahí en su banca donde está sentado, así nada más, un parpadear. ¿Qué tan rápido sucedió eso? Fue un instante, ¿verdad? La misma cosa que le sucedió a Juan en un instante. Así se llevará a cabo el rapto de la iglesia. Pero Carlos, ¿por qué estás mencionando tanto el rapto de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el rapto de la iglesia está muy cerca. Y porque quiero que esté completamente seguro. Porque quiero que esté completamente convencido. Porque quiero que no se asuste cuando le hablen del rapto. Porque quiero que sepa que en ese instante va a estar en la presencia de Dios. Y para que, como Pablo les dice a los tesalonicenses, se consuelen los unos a los otros con este conocimiento. Porque esa es nuestra esperanza. Otra cosa, que Juan es subido al cielo, es llevado al cielo, ve la puerta abierta. Al abrirse la puerta o al estar abierta la puerta, ve un trono establecido en el cielo y uno sentado en ese trono. ¿Sabe qué no ve Juan? Juan no ve a Pedro con un manojo de llaves, esperando a que lleguen la gente que está llegando al cielo para abrirle la puerta y dejarla entrar. ¿Verdad que no se ve eso?
Sin embargo, hay mucha gente que dice, que enseña que Pedro es el que tiene las llaves del cielo, que Pedro es el que está en las puertas del cielo para dejar entrar a aquellos que van llegando. Pero a Pedro ni siquiera lo vemos en las puertas del cielo. Juan no lo menciona. Hubiera sido para que Juan dijera, y fui llevado al cielo, y lo primero que vi fue a Pedro con el manojo de llaves listo para dejarme entrar. Y Juan no ve a Pedro, lo que él ve son las puertas abiertas y el trono de Dios delante de él. Entonces, para todos aquellos que digan que Pedro es el que tiene las llaves del cielo, podemos ver claramente que Pedro no tiene las llaves del cielo. Entonces, cuando el Señor estaba hablando acerca de que Pedro iba a ser, de que sobre esta roca iba a edificar su iglesia, no estaba hablando de Pedro, no estaba hablando de que le iba a dar la autoridad para dejar entrar y dejar salir. Estaba hablando simplemente de su propia persona, sobre lo que él estaba diciendo. Iba a ser edificada la iglesia y las puertas del Hades no iban a poder vencerla. Y Pedro ni vela tiene en el asunto. Para cuando este libro se escribió, Pedro ya tenía 30 años de muerto. Yo creo que ya era suficiente tiempo para que supiera cómo abrir y cerrar la puerta del cielo, ¿no creen? Sin embargo, no está presente. Ahora, noten aquí que Juan se encontró a sí mismo teniendo que estar en el Espíritu para que el Señor le pudiera mostrar las cosas que él quería que viera. Para identificar las cosas del Espíritu, entonces, es necesario no solamente andar en el Espíritu nosotros cada día de nuestra vida, sino buscar también estar en el Espíritu cuando venimos delante de Dios. Creo que a veces cuando venimos a la iglesia, venimos como para ver qué pasa hoy. Venimos como a lo mejor Dios sí se presenta hoy. Venimos como, pues es martes y no tengo otra cosa que hacer. O es miércoles y tengo que llevar a los niños a Guanas. O es domingo en la mañana y mis equipos favoritos no van a jugar. O es domingo en la noche y mañana no tengo que ir a trabajar, así es que ahora sí voy a ir. No, esa no es la manera de ver las cosas espirituales. Esa no es la manera de estar en el Espíritu. Creo que cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa de Dios, debemos venir predispuestos, decididos, desde el momento momento en el que pisemos el suelo de la propiedad de la iglesia, del terreno, del lugar donde está la iglesia, vamos a entrar en el Espíritu para poder recibir las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. A veces venimos preocupados con tantas cosas. A veces venimos pensando en tantas cosas. A veces venimos pensando, dependiendo del día en que vamos a cenar ese día, en donde vamos a ir a comer después del servicio, en si apagué la plancha, si apagué el horno. Venimos pensando en tantas cosas, en que el carro ya casi no tiene gasolina, en que los chamacos vienen atrás jalándose el cabello y picándose los ojos. Y todo eso sirve y Satanás lo usa para sacarnos de esa ambiente espiritual en el que debemos desear estar, porque si no entramos aquí con el deseo de estar en el Espíritu y ver las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros, vamos a entrar y vamos a salir como llegamos, quizás peor, porque vamos a salir pensando, para eso vine. Hablan tanto del movimiento de Dios, hablan tanto del movimiento del Espíritu, hablan tanto de la adoración a Dios y de cómo Dios se manifiesta y cómo el Espíritu se mueve y esto y otro. Pero si no estamos predispuestos a estar en el Espíritu y recibir las cosas del Espíritu, no vamos a recibir las cosas del Espíritu. Y no es porque Dios no las quiera dar y no es porque Dios no las tenga preparadas para nosotros. Dios de hecho las prepara para nosotros. Dios tiene algo para nosotros hoy. Dios tiene algo para cada uno de nosotros individualmente para que podamos ver con nuestros ojos espirituales, recibir en nuestro corazón espiritualmente y poder ser fortalecidos, edificados, transformados de adentro para afuera. ¿Qué es lo que finalmente nos va a llevar a poder manifestarle al mundo la obra que Jesucristo está haciendo en nosotros? Dios tiene bendiciones espirituales para cada uno de ustedes. Para mí el estar aquí delante de ustedes predicando la palabra es una bendición espiritual tremenda.
Porque mientras estoy predicándoles a ustedes, estoy recibiendo cosas del Señor que yo mismo no había pensado que iba a decir. Que yo mismo no tenía ni idea que el Señor me iba a dar para decir. Y cuando el Señor me da esas palabras, yo las recibo para mí mismo, porque yo, como todos ustedes y como todo cristiano, estoy en tanta necesidad de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios y del poder de ese Espíritu y del discernimiento que solamente ese Espíritu puede dar, que todos los demás. Dios, muchas de las cosas que yo les digo a ustedes me las está diciendo por primera vez a mí una vez que me paro detrás del púlpito. Ha habido gente que me dice, dame tus notas después del servicio, y les doy mis notas. Y cualquiera que quiera mis notas se las puedo dar cuando quiera. Van a ver que la mayoría de las cosas que van a encontrar en las notas van a ser simplemente datos, simplemente algo que me va a ayudar a recordar alguna cosa especial, pero todo lo demás es el Espíritu de Dios que habla. Pero tenemos que venir en el Espíritu, porque Dios tiene bendiciones espirituales para todos nosotros. Pablo escribe a los Efesios en Efesios 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se fija usted? Él ya nos bendijo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él tiene bendiciones del cielo que quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar en el Espíritu. Afuera de aquí andamos en el Espíritu. Dentro de aquí estamos en el Espíritu. Porque cuando estamos en el Espíritu es cuando Dios nos manifiesta las verdaderas cosas profundas de sí mismo. Porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. La carne para nada sirve. Pero si venimos en la carne y estamos en el santuario o donde quiera que sea que estemos con nuestra mente puesta en las cosas terrenales y peor aún puestas en cosas carnales, no podremos participar de esas bendiciones espirituales. Porque le estamos poniendo demasiada atención a la carne. Sí, venimos con un... Y voy a usar la palabra espíritu, pero eso no quiere decir que yo creo en espíritus de ciertas cosas, ¿verdad? El espíritu de la fumada, el espíritu de la tomada, el espíritu de esto y de otro. Yo no creo en eso, ¿ok? Espíritu es el estado de ánimo. ¿Sí? Si venimos con un espíritu carnal, si venimos con un espíritu de crítica, uy, ¿te fijaste cómo estaban cantando? De todos, ni uno estaba cantando entonado. ¿Te fijaste cómo vino vestido fulano de tal? ¿Te fijaste qué poquita gente había? ¿Por qué será? ¿Te fijaste que fulano de tal no vino? Debería haber venido porque este mensaje como que le está quedando a él. Todo eso es la carne. Todo eso es la carne que hace que quitemos el enfoque de lo que en realidad es importante para no recibir la bendición espiritual que Dios ya ha preparado para nosotros. Y debemos recordar que, como nos dice 1 Corintios 15:50, la carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. De igual manera, si venimos a la iglesia a adorar, a servir, a alabar, a acercarnos a Dios, pero venimos con una mentalidad carnal, no recibiremos nada de parte de Dios. No recibiremos nada de parte de Dios. Y no vamos a ser bendecidos. Ahora, hay veces que venimos con esa mentalidad carnal, hay veces que venimos con esa predisposición a criticar, a hablar, a hacer, pensar, etcétera, etcétera. Y el Señor como que con su espíritu nos agarra y nos zarandea y como que nos llama la atención. ¿Qué estás haciendo? Todo el mundo está cantando, todo el mundo tiene las manos alzadas, todo el mundo está envuelto en un éxtasis espiritual en el cual están sus espíritus comunicándose con el mío y tú estás ahí con las manos en la bolsa, pensando hasta cuándo se irá a acabar esto. Pensando por qué no tocaron la canción que a ti te gusta más, porque esas que están tocando. ¿Cómo vamos a ser bendecidos así? No se puede ser bendecidos así.
Debemos entonces, desde el momento en que salimos de nuestra casa, debemos resolver que vamos a ir a estar en la presencia misma de Dios. Debemos obligar a nuestro corazón, que es malvado y engañoso, ¿quién lo puede conocer?, a venir anticipando que Dios tiene algo especial para nosotros. Debemos venir con un corazón expectante. Un corazón expectante. Esta palabra expectante se dice de la mujer que es una madre en espera, de una madre que está esperando a que su hijo venga al mundo. ¿Se acuerda, hermana, cómo era usted cuando le dijeron que estaba embarazada, iba a tener un hijo, va a tener un niño, una niña? ¿Se acuerda? Empezó a pensar en nombres, empezó a pensar en los colores que le iba a comprar si era niña, los colores que le iba a comprar si era niño, qué tipo de cuna, qué color iba a ser su cuarto, si iba a dormir a un lado de ustedes en una de esas canastitas o si lo iban a poner en una recámara aparte. Todo eso empezó a pensar, anticipando que un día su hijo iba a llegar. Ese es el mismo corazón que debemos traer como cristianos a la iglesia, un corazón expectante. La palabra expectante quiere decir que espera observando o está a la mira de algo. Espera observando. Estamos en la iglesia cantando y estamos observando. Estamos buscando la presencia de Dios. Estamos buscando ser tocados por Dios. Queremos sentir que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Estamos cantando mal o bien, desentonados o entonados, con voz alta, con voz baja. Estamos levantando nuestras manos y se nos cansa una y la bajamos y levantamos la otra. Y luego nos agarramos el codo así para mantener y estamos esperando, estamos vigilando, estamos observando, estamos buscando algo que solamente Dios va a venir a darnos, porque tenemos un hambre, una sed que solamente Dios va a poder saciar. Eso es estar en el Espíritu. Eso es venir en el Espíritu, esperando, anticipando ya que Dios tiene algo para mí. En Juan 4, 23 y 24, hablando con la mujer samaritana, le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Se fija, tales adoradores busca que le adore. Subraya esas palabras en su Biblia. Tales adoradores busca que le adoren. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? La iglesia tibia. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el versículo 24 Juan sigue diciendo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No le podemos adorar en verdad si no estamos en el espíritu. Y no le podemos adorar en el espíritu si no estamos adorándole en verdad. Adorar en el espíritu quiere decir que nuestro espíritu está sintonizado con el Espíritu de Dios. Adorándole en verdad quiere decir que estamos convencidos de que Él es la verdad, de que Él es digno de ser adorado. Y de que cuando venimos a este lugar, seamos muchos o pocos, vamos a adorarle con todo lo que somos. Pase lo que esté pasando afuera, voy a adorar a Dios. Estén las circunstancias que estén sucediendo en mi vida, voy a adorar a Dios porque Él es digno de toda alabanza. Es algo imperativo entonces para el cristiano, si va a tener una experiencia en la adoración en la cual va a sentir, va a ver a Dios en la belleza de su majestad, en la belleza de su santidad. Es imperativo que aprenda a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y sabe que la adoración comienza? Y es para que todos estemos ya aquí preparados para elevar nuestros cantos a Dios y que Dios en medio de la adoración prepare nuestro corazón para recibir lo que tiene para nosotros. Yo no sé usted, una de las cosas que le digo a mi hijo cada domingo: al primer rasgueo de la guitarra te quiero allá adentro.
¿Saben por qué? Cuando todos estamos aquí presentes, y cuando hablo de todos, hablo de la cantidad que vaya a ser. Estamos aquí presentes y todos empezamos a cantar a la misma vez y levantamos nuestras manos y nuestras voces a Dios. Todos nos preparamos para recibir lo que el Espíritu tiene para nosotros. Por eso es tan importante la adoración. Cuando nos perdemos de la adoración, no nos estamos perdiendo del programa antes del programa. Es una necedad pensar así. Cuando nos perdemos del tiempo de la adoración, no nos estamos perdiendo de ¿quién será el que va a tocar hoy? ¿O es aquel? No, espérate. No me gusta nada cómo canta, no me gusta nada. Voy a ir al baño. No, la adoración es para preparar nuestro corazón para entrar delante del Rey y ofrecerle nuestra adoración y nuestra alabanza. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No se puede hacer uno sin lo otro. Van de la mano, lo tenemos que hacer. Y luego noten lo que vio también Juan aquí. Volviendo al... ¿En qué versículo me quedé? Estoy tan entrado en esto que... Y al instante aquí un trono. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El trono. Cuando piensa en trono, ¿en qué piensa? Cuando piensa en el trono, piensa en el lugar en el cual el Rey toma su lugar y delante del cual toda persona viene a rendirle honor, a darle reverencia, a postrarse delante de Él. El trono es un símbolo del reinado, entonces del gobierno, de la soberanía de Dios. Todos sabemos que Dios es un Dios soberano, ¿no es cierto? Todos reconocemos a Dios como Dios soberano. ¿Hay alguien aquí que no reconozca a Dios como Dios soberano? Estaba pensando que a lo mejor alguien decía no. Entonces todos estamos de acuerdo en que Dios es un Dios soberano. Soberano quiere decir que Él está en control de todas las cosas. No hay absolutamente una sola cosa debajo del cielo que Dios no tenga completo control sobre ello. Y si nosotros proclamamos a Dios como nuestro Rey, quiere decir que Él tiene completo o debe tener completo control de todo aspecto de nuestra vida. No importa cuán insignificante sea para nosotros o cuán importante sea para nosotros. Si Él es nuestro Rey soberano, Él debe tener total completo sobre todo aspecto de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Otra vez, qué bueno que estemos de acuerdo. Las Escrituras están llenas de referencias a Dios como Rey. Y están llenas de referencias a su trono como el símbolo de ese reinado. Quiero leerles solamente algunas. El Salmo capítulo 9, los versículos 7 y 8 dicen: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ha dispuesto su trono para juicio. El trono de Dios es un trono del cual va a ser establecido el juicio por el cual va a pasar el hombre. Porque Él es Rey, y porque Él es soberano, y porque Él es el único que tiene tanto el derecho como la habilidad para juzgar rectamente. Nadie más. En el Salmo 11 y el versículo 4 se dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Noten, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él nos ve a cada uno de nosotros. Él examina nuestro corazón. Él puede ver si estamos en el Espíritu o no. Él puede ver si estamos adorando en verdad o no. Él puede ver qué es lo que está ocupando nuestra mente, nuestro corazón o no. Él puede ver todas esas cosas. Él es soberano. El Salmo 45 y el versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre.
Este mismo salmo es citado en el Nuevo Testamento, hablando de Jesucristo en Hebreos capítulo 1 y el versículo 8, en donde dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, igualando así a Jesucristo con Dios. El trono de Dios. En el Salmo 93, los versículos 1 y 2, el salmista escribe, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, no se moverá, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Siga, Él está en el trono, Él está en control. ¿Ha oído esa frase antes? Él está en control. Él está en control. Vamos con alguien y le decimos, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación. No te preocupes, Dios está en control. ¿Lo ha visto? Oh, fíjate que me está sucediendo. No te preocupes, Dios está en control. Dios está en control. Quiere decir que si Dios está en control, Él está permitiendo que lo que estoy pasando en mi vida esté pasando en este momento. ¿Verdad? Y si hemos establecido ya que Dios es soberano, entonces Él puede hacer muy bien lo que a Él le dé la gana, ¿no es cierto? Querrá decir entonces que cada vez que alguien nos dice, no te preocupes, Dios está en control y Él va a hacer lo que tú quieras que Él haga. Porque si Dios está en control, yo estoy confiado en que lo que está pasando me va a pasar y Él me va a fortalecer y Él me va a dar todo lo necesario para poder soportar la prueba y salir del otro lado como oro purificado, como oro refinado. Y si creo que Dios está en control, el final que Dios tiene a través de esa prueba va a ser mucho mejor de lo que yo me pueda imaginar. Pero a veces cuando decimos Dios está en control, lo único que estamos diciendo es Dios está en control de todo lo demás. Pero cuando se trata de mí, yo estoy en control. Yo le puedo pedir lo que yo quiera y Él tiene que hacerlo. Dios está en control. Qué curioso, ¿verdad? Qué cosa tan sencilla, pero que puede ser que puede contradecir tan seriamente lo que en realidad quiere decir que Dios está en control a lo que nosotros creemos que quiere decir Dios está en control. La última prueba que pasó usted, Dios estaba en control. Si Dios estaba en control, ¿por qué se quejó tanto? La última situación difícil por la que pasó, Dios estaba en control. Si Dios estaba en control, ¿por qué dudó tanto? La situación en la que se encuentra ahorita, Dios está en control. Si Dios está en control, ¿para qué se preocupa tanto? Dios está en control. Dios es rey, Dios es soberano. Lo primero que Juan ve cuando sube al cielo es que Dios está en su trono. Que Dios está en control. Que todo lo que va a pasar en los capítulos que vamos a ver más adelante, Él lo está permitiendo. Que Él es el que lo está dejando que suceda. Para probar al mundo. Porque Él está en control. No importa cuál sea la situación, Él está en control. En Isaías capítulo 6 y el versículo 1 se nos dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Nos enfocamos mucho en vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, pero no nos enfocamos en las primeras palabras de este versículo, en el año que murió el rey Usías. El rey Usías había sido un muy buen rey, que había devuelto
la adoración del Dios verdadero al pueblo de Israel, que había establecido la adoración correcta de Dios, que había derribado los altares de los Baales y de los Áseras, que había querido erradicar la idolatría del pueblo de Israel. Había sido un muy buen rey. Y si hubiera seguido viviendo, sin duda hubiera llevado a cabo más cambios que hubieran ayudado al pueblo de Israel a ver a Dios como lo que Él era, como aquel que los había escogido de entre las naciones, que los había redimido de Egipto, que los había sacado de la esclavitud, que les había dado una tierra que ellos no prepararon y por la cual no tuvieron que hacer mucho excepto confiar en Él. Y el corazón del pueblo se hubiera vuelto a Dios. Pero el rey Uzías murió. E Isaías, sin duda, como profeta, pasó por su mente: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué clase de rey nos va a tocar? ¿Y ahora quién va a ser el que va a ocupar el trono? Ese rey va a seguir con las reformas que Uzías comenzó. Ese rey va a seguir con los cambios que Uzías estableció. Ese rey va a ser un rey piadoso, va a ser un rey que va a dejar que el pueblo se devuelva a la idolatría y a ofender a Dios. ¿Cómo va a ser ese rey? Isaías estaba siendo afligido, pero fue llevado por Dios al cielo. ¿Y qué fue lo que le mostró? ¿Qué fue lo que lo dejó ver? Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tanto fue el impacto que tuvo esta visión sobre Isaías, que cuando el Señor preguntó: ¿quién irá por nosotros?, Isaías no titubeó ni un segundo y dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto valor? ¿Por qué tanto denuedo? ¿Por qué esa decisión de ser él el que fuera enviado? Porque miró al Señor sentado en un trono alto y sublime, todavía en control. Uzías había muerto, pero Dios seguía en control. Por eso. Ok, Carlos, ya lo entendí. Dios está en su trono. Dios es soberano. Dios tiene todo bajo control. Ya lo entendí. Ya me lo vendiste. No me lo compres de nuevo. De nuevo. Si ya lo sabemos, si ya estamos convencidos, si ya estamos seguros de que Él está en su trono, de que Él está en control, de que nada pasa desapercibido por Él, entonces, ¿por qué no actuamos como lo creemos? ¿Por qué no actuamos como que lo creemos? ¿Por qué no vivimos nuestra vida como que esto es verdad y nos sometemos a aquel que es soberano sobre todas las cosas, en todo aspecto de nuestra vida? ¿Será que todavía queremos un poquito de control? ¿Será que nuestro corazón humano de todas maneras quiere tener un poquito controlado? Porque todo el control, Señor, no es demasiado. Eso no se te hace que me estás pidiendo mucho. Hay ciertas cosas que yo todavía, porque las estoy viviendo aquí en la tierra, sé cómo hacerlas mejor que tú. Tú estás allá en el cielo y tú miras para abajo de vez en cuando y pareciera ser a veces que en realidad no estás prestando atención. Pero sí, yo sé que tú estás en control. ¿En serio? Si en realidad reconociéramos que Dios está en control, no vendrían tantas cosas a espantarnos. No vendrían tantas cosas a poner un doble ánimo en nuestro corazón. No vendrían tantas cosas que nos apartan de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No vendrían tantas cosas que vienen a inquietarnos. No habría tantas cosas que nos hacen sentir como que en realidad nosotros tenemos que tener el control, porque si nosotros no tomamos el control, entonces todo está fuera de control. Acuérdense, Dios está en su trono. Él es soberano. Él está en control.
Si lo creemos, entonces vivamos como que lo creemos. Si lo creemos, entonces no habría necesidad de, ay, sí, Él está en control, pero ¿y qué me dices de la profecía maya? ¿Será cierto lo del 2012? Ya nomás nos quedan 7 meses. Dios está en su trono. Dios está en control. Sí, pero las guerras, donde quiera hay guerras, hay rumores de guerra, se habla de que Irán tiene una bomba atómica que va a acabar con Israel, que va a hacer esto, que va a hacer aquello. Dios está en control. Ay, pero las hambres, el desempleo, las pestilencias, las pérdidas de riqueza, Obama, todo, Dios está en control. Oh, pero las calamidades que pasan en nuestras vidas, reales o percibidas, que vienen y que Dios está en control. Él está sentado sobre su trono. ¿Está Dios en control? ¿Está Dios en control de nosotros? Todo lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo porque Él lo está controlando? ¿O lo estamos haciendo porque nosotros sentimos que es lo que debemos estar haciendo? ¿O lo estamos haciendo porque nosotros creemos que es lo que debemos estar haciendo? ¿O en realidad está Él en control y estamos haciendo lo que Él nos manda que hagamos? Mientras no hagamos lo que Él nos manda que hagamos, Dios no está en control. Dios está permitiendo que ciertas cosas pasen en nuestra vida para que nosotros le demos el control, pero en lo personal Dios no está en control. En la oración de nuestro Señor nos enseñó a orar y decir, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo cree usted que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Le dirá a Gabriel, Gabriel, ve por favor y dale. Otra vez yo. Siempre que quieres que alguien vaya a dar un mensaje, Gabriel, hey, tú, ¿por qué yo? ¿No puede ir Miguel? ¿No podrá ir Rafael o Donatello? Ah, no es cierto, Donatello es una tortuga ninja, ¿verdad? No es ángel. No, cuando Dios dice brinquen en el cielo, todo mundo brinca. Porque lo conocen como rey, lo conocen como soberano. Nosotros lo llamamos rey, lo llamamos soberano, entonces vivamos nuestra vida como que Él es rey, como que es soberano. Si no lo estamos haciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Él todo lo ve. Entonces Dios está en su trono. Y Él quiere que Juan vea que Él está en el trono. Vamos a comenzar con el hecho de que Dios está en su trono. Porque una vez que Dios está en su trono, todo lo demás tiene sentido. Déjeme decirle algo. Si Dios no es el rey soberano, en realidad el rey soberano de su vida, a lo que está rebajando a Dios es hacer únicamente su boleto de entrada al cielo. Porque quiere estar en paz con Dios, quiere tener a Dios, pero lo quiere como aseguranza contra incendio. Y trae su póliza en la cartera y de vez en cuando saca la cartera y la abre y ve y, sí, ahí está la póliza. Quiere decir que está bien, todo está bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice que Dios es soberano, que Dios gobierna sobre ellos, que Dios es el mero mero y tiene todo bajo control. Pero luego andan haciendo preguntas como, oye, ¿y en la Biblia dice que esto es pecado? Pues sí, la Biblia dice muy claramente que eso es pecado. Pero Dios perdona, ¿verdad? Sí, Dios perdona. Entonces, aunque lo haga, si me arrepiento, de todas maneras voy a entrar al cielo, ¿verdad? Si Dios te da el tiempo de arrepentirte, pero voy a entrar al cielo, ¿verdad? Digo, esto no es algo que me pueda mantener fuera del cielo, ¿verdad? Y quieren de alguna manera
cumplir con su propio deseo, pero de todas maneras saber que el boleto ahí está. Y su actitud lo muestra. Y lo único que eso manifiesta es que Dios no está en control, que Dios no está en el trono. Porque si Dios estuviera en el trono, no hubiera necesidad de preguntar si es pecado o no. Y en cuanto se nos dice que sí lo es, ni siquiera lo volveríamos a pensar. Señor, perdóname por haber tan siquiera pensado en eso. Y Dios es muy bueno para convencernos del pecado. Lo que pasa es que nosotros a veces cerramos nuestros oídos a la convicción que Dios manda a nuestros corazones y no lo queremos escuchar. El domingo, yo venía anticipando que Dios tenía algo para mí, que el domingo en la noche, y Brian predicó acerca de Jonatán y Saúl, y cómo Jonatán y David eran tan buenos amigos, y cómo David le dijo a Jonatán que su padre lo quería matar, y Jonatán dice, no, tú estás loco, ¿cómo que te va a querer matar mi padre? No, sí, verás que sí me quiere matar, y verás, pruébalo. Y Jonatán va y se sienta a cenar con su padre en uno de esos días de fiesta, y le pregunta así directamente, como a veces nuestros hijos nos hacen a nosotros, que nos sacan nuestros trapitos al sol delante de nosotros mismos y nos dicen verdades que a veces no nos gustan. Y Jonatán le dijo, oye, ¿qué te hizo David que lo quieres matar? ¿Por qué lo quieres matar? No te ha hecho nada. Y Saúl se enchiló y le dijo, eres un hijo ¿de quién? De una mujer rebelde o no sé qué. Le dijo, es un hijo de algo. No me acuerdo muy bien cómo lo dijo exactamente en la Biblia. Y dice que Saúl tomó una lanza y se la aventó a su hijo, Jonatán. Y Brian no dijo nada acerca de lo que yo pensé en ese momento, pero Dios habló a mi corazón. Y me dijo, ¿sabes qué? A veces cuando tu hijo te dice alguna verdad que no te gusta, así reaccionas tú. Te está señalando tu hipocresía y así reaccionas. Te está señalando tu error y así reaccionas. Te indignas porque te está faltando al respeto, cuando en realidad lo que deberías de hacer es darte cuenta que lo estoy usando a él, porque a mí no me has querido escuchar, para decirte que estás haciendo algo mal. Dios me tocó. Dios me habló a mí personalmente. Pero ¿sabe qué? Vine esperando que lo hiciera. Vine con un corazón expectante. No vine porque tenía que cumplir con mi deber. No vine porque quería que Dios me hablara. Porque Él es mi rey. Y quiero saber sus órdenes. Quiero conocer sus órdenes de marchar. Quiero que Él me marque la campaña que debo seguir. Quiero que Él marque la pauta de mi vida. Quiero en todo obedecerle a Él. Y a veces va a usar a mi hijo de 15 años para reprenderme muy seriamente y hacerme ver mi error. Lo escuché. Me arrepentí de ello. Y me he propuesto en mi corazón que de ahora en adelante, cuando mi hijo me señale algo que es cierto, voy a hacerle caso, en lugar de sentirme indignado. ¿Por qué? ¿Porque me voy a rebajar al nivel de mi hijo? No, porque Dios es mi Rey soberano. Y yo quiero hacer lo que mi Rey soberano me dice. Entonces la pregunta sigue, ¿Dios está en su trono? ¿Dios está en control? No nomás de lo que está pasando afuera, de lo que está pasando en nuestra vida. Porque si Dios está en control, vamos a vivir nuestra vida de tal manera que se manifieste en ella que Dios es el que nos está controlando. No hay manera de zafarse. Juan ve a Dios en su trono. Juan ve el trono de Dios. Y porque ve a Dios en su trono, todo lo que Dios le va a mostrar más adelante, lo va a poder ver desde el punto de vista espiritual y va a poder confiar en que Dios, por ser soberano, sabe mejor que Él lo que se tiene que hacer y lo va a hacer. El versículo 3
rápidamente aquí de Apocalipsis 4 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Una cosa que vamos a descubrir en el libro del Apocalipsis, una de las características de este libro es que va a usar mucho simbolismo. Por ejemplo, aquí en el versículo 3 usa la palabra semejante. No quiere decir que está viendo una piedra de jaspe o de cornalina, o que está viendo un arco iris. Está viendo algo semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan tuvo la oportunidad de ver muchas cosas que no iba a entender, y para poder describir lo que vio tuvo que usar términos que la mente finita del ser humano iba a poder entender, para que el hombre tuviera una idea de lo que estaba tratando de describir. Por tanto, va a usar las palabras como y o semejante repetidas veces para darnos a entender que lo que está viendo era algo foráneo, extraño para Juan. No tenía un nombre para aplicarle, entonces dice era como o era semejante. Ahora, una de las cosas que vemos aquí en este versículo es que Juan no le da formas antropomórficas a Dios. En otras palabras, no le da forma de hombre. No dice que vio a uno como hijo de hombre, como va a decir cuando ve a Jesucristo. Cuando vio a Jesucristo, no dice que vio a uno como que era hombre, simplemente vio. De hecho, la palabra uno que se usa en estos versículos del Apocalipsis no se encuentran en el lenguaje original, porque Dios no es un hombre, Dios no es una forma, Dios es espíritu. Sí, y cuando habla de estar sentado, que pudiera ser un término que nos dé la idea de que Él estaba sentado como nosotros vemos a alguien sentado, esa palabra en griego puede decir permanecer, quedarse, residir, asentar, habitar, montar, todas estas cosas. Es como por ejemplo en Éxodo 24 y el versículo 16, en donde se nos dice muy claramente: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Reposó la nube, la presencia de Dios reposó sobre el monte. Así que dice que está sentado es la presencia de Dios, el Espíritu, Dios en espíritu, sentado o reposando sobre el trono. Ahora usa piedras preciosas para describirlo, porque ¿qué hay en la tierra a lo que Dios se pueda comparar en esplendor? ¿Qué hay en la tierra que se pueda comparar con el esplendor de Dios? Imagínense, este es Dios todopoderoso. Este es el Dios del universo, es el Dios creador. Entonces lo compara a Él, o su presencia la compara con las cosas más esplendorosas que se puede imaginar. ¿Y qué son estas? Piedras preciosas, gemas, joyas. Eso es lo que está haciendo aquí Juan. Hay gente que complica todo porque, ¿y qué querrá decir el color verde? ¿Y qué será ese arco iris? ¿Será el arco iris que simboliza el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio? No, acuérdese que aquí lo está viendo como un arco iris semejante a la esmeralda. El arco iris del cual se nos habla en Génesis es un arco iris como el que nosotros vemos en el cielo hoy. No es un arco iris completamente verde. Entonces mucha gente como que complica las cosas porque le quiere poner demasiado simbolismo, quiere poner demasiada, como decimos en Mexicali, crema a los tacos, y confunde a todo mundo. Vamos a verlo como lo que es. Dios es un ser esplendoroso, Dios es un ser bello, Dios es un ser que no tiene descripción, Dios es un ser que no hay manera de que alguien lo pueda describir. Juan entonces en su condición de hombre está viendo esta persona, este Dios, este espíritu, y lo único que puede decir es semejante a las piedras de jaspe, a la cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, porque ese es el esplendor del Rey. Eso es lo que está diciendo. Dios está en su trono, y Dios deja que Juan lo vea. Ahora noten algo aquí. Como vamos a ver más adelante, Juan no tiene temor. Juan está tranquilo. Cuando
los judíos miraron esta montaña, el monte Sinaí, que la presencia de Dios llegó y hubo relámpagos y truenos y todo eso, le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Tú habla con Dios y luego habla con nosotros porque esto es demasiado para nosotros. Aquí Juan está delante del trono y no tiene ningún temor. ¿Por qué? Porque está delante del trono en Jesucristo. Está delante del trono cubierto por la gracia, la sangre de Cristo, habiendo sido perdonado por el Señor. Y lo que ve en el trono es algo esplendoroso. Es algo que términos humanos, que nombres que él conocía no podían describir. Por eso usa estos nombres, para describir el esplendor de ser rey soberano que está sobre su trono. Hoy debemos de ver nuestro corazón y preguntarnos, ¿está Dios en el trono? ¿Está Dios en el trono de mi vida? ¿Es Él el soberano de todo lo que soy? ¿Está Él en control afuera y está Él en control aquí? Porque eso es lo único que nos puede traer paz. Eso es lo único que nos puede asegurar que todo va a estar bien cuando Dios está en el trono en todo aspecto de nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero que terminemos este estudio con un canto. Lo vamos a cantar a capela. Y tengo la letra puesta ahí, es How Great is Our God, está puesta al final de las notas para que Mr. Mesa lo busque. Entonces cuando yo lo empiece a cantar, usted cántelo conmigo también. Y esta va a ser nuestra oración del final del servicio, ¿sí? El esplendor del Rey, tan majestuoso es, cielo, tierra y mar, regocíjense, de luz cubierto está, y huye la oscuridad, y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Grande es nuestro Dios, a cantar grande es nuestro Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Fiel permanecerá, fiel permanecerá por la eternidad, el principio y el fin, el principio y el fin. En el presente está la Santa Trinidad, Cordero y León, Cordero y León. Grande es nuestro Dios, a cantar grande es nuestro Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Tu nombre, Señor, digno es de loor. Yo cantaré grande es nuestro Dios. Tu nombre, Señor, digno es de loor. Yo cantaré grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, a cantar grande es nuestro Dios.
todos verán cuán grande es nuestro Dios. Una vez más, grande es nuestro Dios. A cantar, grande es nuestro Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo dijo: amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana entrante.